Cruzcampo, una de las cervezas más vendidas de España y, según el último estudio de la OCU, la peor puntuada de todo el mercado. Esta es la primera de 7 marcas que hoy os voy a destapar, y solo 2 se libran de verdad. Bienvenidos a España sin filtros. Hay 2 cervezas en el lineal del súper, una con fama de rancia y otra con fama de elegante, y las fabrica exactamente la misma empresa. Eso está pasando ahora mismo en vuestra nevera, y hoy os lo demuestro con datos reales, marca por marca. La Organización de Consumidores y Usuarios acaba de comparar más de 30 cervezas rubias de los supermercados españoles, analizando etiquetado, proceso de elaboración, aditivos y una cata a ciegas de expertos que ni siquiera sabía qué lata tenía delante. Y en ese estudio, Cruzcampo Pilsen se lleva la peor puntuación de toda la comparativa, 60 puntos sobre 100 a 72 céntimos la lata. La peor relación calidad-precio de todo el análisis, a pesar de ser una de las cervezas más consumidas de España. Tampoco es que Cruzcampo sea la más cara del lineal para sacar tan mala nota, y aún así hay cervezas bastante más baratas que la superan con creces. La que se lleva el primer puesto de todo el estudio es una marca blanca, Aurum, de Eroski, con 70 puntos sobre 100 y un precio de solo 31 céntimos. Justo detrás, en el podio, están Steinburg de Mercadona y Ramblers de Día, las 2 rondando los 37 céntimos, menos de la mitad de precio que Cruzcampo y mejor valoradas. Así que, si compráis esa lata roja por costumbre, porque es la que sale en la feria y en los anuncios del fútbol, ya tenéis el primer motivo real para preguntaros si pagáis por calidad o solo por lo familiar que os resulta el nombre. Aquí está la otra cara de la moneda que os prometía al principio. Cruzcampo nació en Sevilla en 1904, de la mano de los hermanos Tomás y Roberto Osborne Guesala, y fue una marca sevillana e independiente durante casi un siglo. Mientras tanto, en Madrid, otra cervecera llamada El Águila llevaba también décadas fabricando por su cuenta, hasta que en 1984 Heineken se quedó con un tercio de sus acciones. Cruzcampo, por su lado, empezó a cambiar de manos en 1991, cuando pasó a controlarla la cervecera internacional Guinness, y cambió del todo en el año 2000, cuando la neerlandesa Heineken compró el grupo casi entero, más del 88%, por una cifra que entonces se pagó en pesetas y que hoy sonaría a palabras mayores. Heineken, en ese mismo movimiento, fusionó Cruzcampo con El Águila, la marca madrileña que fabrica y distribuye Amstel en España. Desde entonces, con la misma logística y las mismas oficinas centrales, la empresa entera se llama Heineken España. Cruzcampo, la peor nota de todo el estudio, y Amstel, de las mejores valoradas, son en el fondo la misma casa vendiéndose en el lineal como si fueran rivales. Para que os hagáis una idea de lo exhaustivo que es este estudio, la comparativa de cervezas rubias incluye más de 30 referencias distintas, desde las marcas de toda la vida como Mahou o Estrella Galicia, hasta las marcas blancas de cada cadena de supermercados, todas sometidas exactamente a los mismos criterios y a la misma cata a ciegas. No hablamos de una encuesta de opinión ni de un ranking pagado por ninguna marca, hablamos de laboratorio y panel de cata, comparando producto contra producto, sin que los expertos sepan en ningún momento qué lata tienen delante. Y esto no es un caso aislado de la cerveza. Es la misma organización que ya ha destapado, en otros estudios, que casi todos los turrones de chocolate del supermercado suspenden su prueba de calidad, que la mayoría de los helados bombón tampoco se libran del suspenso, y que de todas las tortillas de patata envasadas que analizaron, solo 2 aprobaron el examen. Lo de hoy con la cerveza no es la excepción, es el mismo patrón de siempre. Antes de seguir con la lista, guardaos esta regla, porque os va a servir para juzgar todo lo que viene después. Una cerveza de verdad solo necesita 4 ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Así se ha hecho durante siglos, y así se puede seguir haciendo hoy sin ningún truco de laboratorio. Entre los cerveceros españoles es habitual añadir también arroz o maíz para aligerar el cuerpo y abaratar costes, algo legal y declarado en la etiqueta, pero que ya empieza a alejarse de la receta original. En las cervezas sin alcohol, como vais a ver enseguida, algunos fabricantes van todavía más lejos: azúcar, jarabe de glucosa, aromas de laboratorio, incluso extracto de lúpulo en vez de la flor real. Cada uno de estos añadidos tiene una razón técnica y económica clarísima para el fabricante. Ninguno de ellos tiene una razón real para estar ahí si lo que buscáis es una cerveza como mandan los cánones, y esta misma regla es la que vais a usar, sin daros cuenta, en cada una de las próximas entradas de la lista de hoy. Cuantos más ingredientes ajenos a estos 4 aparezcan en la etiqueta, más se aleja esa lata de lo que entendemos, desde hace siglos, por cerveza de verdad. Esto no es un capricho de bar de moda ni cosa de entendidos, porque la cerveza en este país es casi un ritual diario.
es la caña de después del trabajo, es la terraza del domingo a mediodía. Es lo que se pide sin pensar cuando llega el fin de semana o cuando juega la selección. Es la ronda que paga alguien distinto cada vez. Es también la cerveza de la boda de un primo, de la comunión que se alarga hasta la noche, de la barra del bar de siempre donde el camarero ya sabe lo que vais a pedir sin que digáis una palabra. Casi nadie se para a leer la etiqueta de una caña de menos de €1, porque parece que ahí no hay absolutamente nada que investigar. Y sin embargo, como acabáis de ver con Cruzcampo, hay diferencias reales, medidas y publicadas por una organización independiente, entre lo que promete el envase y lo que realmente os lleváis al estómago cada vez que abrís una lata. Seguimos con un terreno donde muchos de vosotros creéis estar eligiendo la opción responsable. La cerveza sin alcohol. La OQ ha analizado 23 referencias tostadas 0,0, 22 latas y una botella, y lo primero que confirma en laboratorio es que las 23 cumplen de verdad ese 0,0 de alcohol. El problema aparece en la lista de ingredientes. Turia sin alcohol se queda con 58 puntos sobre 100, de las notas más bajas del estudio, y lleva jarabe de glucosa y fructosa. Azúcar añadido, que no hace ninguna falta para fabricar cerveza, solo sirve para dar cuerpo y abaratar la fermentación. Fijaos en algo, porque esto rompe una idea que quizás os habéis hecho con lo de Cruzcampo. No toda marca grande es sinónimo de peor, ni toda marca blanca es sinónimo de mejor. Falk, la cerveza sin alcohol de marca propia de Mercadona, empata justamente con Turia en 58 puntos, también con azúcar añadido. La lección de hoy no es marca grande mala, marca blanca buena. Es leer la etiqueta cada vez que cambiéis de paquete, venga de donde venga. La que se lleva el farolillo rojo de todo el estudio de sin alcohol es Ámbar 000, que aprueba por los pelos con 54 puntos. La nota más baja de las 23 analizadas. No hay ningún susto de seguridad alimentaria en ninguna de estas tres. Quedaos tranquilos en ese sentido. Lo que hay es una cata a ciegas de expertos que las coloca constantemente en la cola de la clasificación, muy por detrás de otras cervezas sin alcohol que cuestan lo mismo, o incluso menos, en el lineal de al lado. Hablando de precio, en las cervezas sin alcohol, las marcas de fabricante cuestan de media €2 con 47 céntimos por litro, frente a €1 con 34 céntimos de media en las marcas de distribución, prácticamente el doble. Según la propia cata a ciegas de la OCU, esa diferencia de precio no viene acompañada de una diferencia de calidad igual de grande. Muchas veces pagáis casi el doble solo por el nombre que lleva la lata, no por lo que hay dentro. Quedan 2 trucos más que la OQ ha encontrado repartidos por buena parte de las 23 referencias analizadas y que no puedo colgaros a una marca en concreto porque el propio estudio los reparte entre varias sin dar siempre el nombre exacto, así que lo más honesto es contároslo tal cual está y animaros a comprobar vosotros mismos la etiqueta del paquete que tengáis en casa. El primer truco: quitarle el alcohol a una cerveza también le quita buena parte de su aroma natural. Y para disimular esa pérdida, 9 de las 23 latas analizadas añaden aromas artificiales de fabricación, en lugar de dejar que el sabor salga solo del propio proceso de elaboración. El segundo truco es todavía menos conocido, y solo aparece en una de las 23 referencias, pero merece la pena que lo aprendáis a detectar. Sustituir la flor de lúpulo real, la de toda la vida, por extracto de lúpulo ya procesado. Es más barato y mucho más fácil de dosificar para el fabricante, pero aleja la cerveza de la manera tradicional de hacerla, exactamente la misma regla de los 4 ingredientes que os expliqué hace un momento. Ninguno de estos 2 trucos es ilegal ni tiene por qué venir con una alarma roja en el envase, así que la única defensa que tenéis de verdad es la costumbre de dar la vuelta al paquete antes de meterlo en el carro, en vez de fiaros solo de la palabra natural, escrita en grande en la parte de delante. Llega la séptima entrada, y esta no tiene que ver con una mala nota, sino con una palabra que os puede hacer pagar de más sin daros ni cuenta: artesanal. Nómada y La Salve son 2 cervezas que se venden en España con toda la estética de cervecera pequeña e independiente, la que montan 2 amigos con ilusión en una nave diminuta. Y en parte nacieron exactamente así. Lo que muchos consumidores no saben es que Mahou San Miguel, el mismo grupo que fabrica Mahou, San Miguel, Alhambra y hasta el Agua Solán de Cabras, tiene desde hace años una participación del 40% en las 2. No es ilegal, no es ningún engaño de etiqueta, y las cervezas pueden seguir siendo objetivamente buenas por dentro. Pero si pagáis el doble o el triple por una lata pensando que estáis sosteniendo a 2 amigos con una nave industrial pequeña frente a los grandes de siempre, merece la pena saber que detrás también está uno de los grupos cerveceros más grandes de todo el país. Es, de hecho, exactamente el mismo tipo de sorpresa que ya os conté hace poco con una marca de bacon en este mismo canal. El problema nunca es que la empresa grande esté detrás. El problema es venderos la ilusión de que no lo está.
Este grupo es el mismo que en 1890 empezó siendo solo Mahou. Con el paso de las décadas fue sumando marcas una detrás de otra. San Miguel en el año 2000, la Canaria Reina poco después, Alhambra a mitad de esa misma década y hasta el Agua Solán de Cabras. Así, poco a poco, se convirtió en el gigante que años más tarde también compró parte de cerveceras artesanas americanas. Y aquí hay una ironía que merece mención. La propia Mahou, la cabeza visible de todo este grupo, sacó una de las mejores notas del estudio de cervezas sin alcohol, con 74 puntos sobre 100. O sea que el problema de hoy nunca ha sido que un grupo grande fabrique mala cerveza. El problema es venderos una lata como si detrás no hubiera ningún grupo grande en absoluto. 7 motivos de alarma es mucha información de golpe, lo sé. Toca ahora la otra cara. Las dos que, con los datos que tengo delante, sí se ganan de verdad la etiqueta de fiables. Y ninguna de las dos es perfecta, porque en cerveza, como en casi todo lo que hemos destapado en este canal, la diferencia real no está entre sana e insana. Está entre honesta y menos honesta, con lo que de verdad os están vendiendo. La primera que aprueba con nota es Estrella Galicia. Su versión sin alcohol se lleva el primer puesto de las 23 analizadas por la OQU con 84 puntos sobre 100, la mejor nota de todo el estudio. Detrás está Hijos de Ribera, una empresa familiar que lleva más de un siglo fabricando cerveza en Galicia, siempre bajo el control de la misma familia, sin pertenecer a ninguno de los grandes grupos multinacionales que hemos mencionado hoy. A veces la mejor señal de una cerveza de fiar no está en el presupuesto de publicidad, está en cuántas décadas lleva la misma familia al mando sin vender la empresa al mejor postor. La segunda aprobada es la que os prometí al principio del vídeo. Amstel, la hermana de Cruzcampo dentro de Heineken España. En el mismo estudio donde Cruzcampo se hundía hasta el último puesto con 60 puntos, Amstel original se quedaba con una buena puntuación, bastante por encima. Ahí tenéis la prueba completa de lo que os prometí al abrir el vídeo. 2 etiquetas, un solo dueño, la misma fábrica y la misma logística desde el año 2000, y aún así, un resultado completamente distinto en la cata a ciegas de los expertos. Eso, más que cualquier otra cosa que hayamos visto hoy, deja clarísimo que la diferencia nunca ha sido de quién es el dueño de la fábrica, es de lo que de verdad hay dentro de cada lata concreta. Vale la pena aclarar algo importante antes de continuar. Ni Estrella Galicia ni Amstel están libres de toda crítica. Y ninguna de las dos os va a curar nada por beberla un domingo a mediodía. La diferencia entre las 7 cosas que evitar y las 2 que aprobamos hoy no es entre sano e insano, es entre lo que os prometen en el envase y lo que de verdad os dan cuando la abrís. Y esa diferencia, honesta contra menos honesta, es exactamente la misma vara de medir que usamos en este canal para cualquier otro producto de la cesta de la compra. No solo para la cerveza. España no es un país cualquiera cuando hablamos de cerveza. Así que merece la pena poner esto en su sitio antes de despedirme. El sector cervecero representa 1,3% de todo el Producto Interior Bruto del país y aporta 2,6% de toda la recaudación pública. Genera, además, 540.000 empleos directos e indirectos y supone más de 5.200 millones de euros solo en gasto turístico relacionado con bares y terrazas. La producción del año pasado alcanzó los 41,5 millones de hectolitros, un pelín más que el año anterior. Y aún con esas cifras, el propio informe socioeconómico del sector, publicado este mismo año, confirma que el consumo por persona bajó más de un 4% durante el año pasado, un descenso que el sector achaca a la contención del gasto por la inflación y a un cambio real en los hábitos de los españoles. No es un dato abstracto de informe de consultora. Significa que, barrio a barrio, una caña de menos al mes ya se nota en las cuentas de un sector entero. Con un mercado que se contrae y consumidores que miden cada euro antes de gastarlo, cada vez tiene menos sentido pagar de más por una lata que ni siquiera gana en la cata a ciegas de los expertos. Aquí va un truco de 10 segundos para el próximo pasillo de cervezas del supermercado. Fijaos, si en la lista de ingredientes aparece la palabra azúcar, jarabe de glucosa, aroma o extracto de lúpulo, y comparad siempre el precio por litro, nunca el precio por lata suelta, porque ahí es exactamente donde se nota la diferencia entre pagar por publicidad y pagar por producto real. Os llevará 10 segundos y os puede ahorrar bastante más que eso en la cuenta final. Antes de despedirme, quiero haceros una pregunta directa, porque de verdad me interesa leer vuestras respuestas en los comentarios. De todo lo que hemos visto hoy, ¿qué os ha hecho cambiar más la forma de mirar la nevera?
Descubrir que Cruzcampo y Amstel son la misma empresa desde hace más de 20 años, que Cruzcampo saca la peor nota de todo el estudio a pesar de ser tan popular, o que una cerveza artesanal pueda tener a uno de los grandes grupos cerveceros como socio al 40%. Y si no os apetece escribir un párrafo entero, contestad al menos con un sí o un no bien clarito. ¿Mirabais la etiqueta de la cerveza antes de ver este vídeo? Si la próxima vez que abráis una lata os acordáis de esta lista, dadle a like y pasádsela a quien hace la compra en vuestra casa, que así sé que merece la pena seguir destapando estas historias de dueños ocultos y letras pequeñas. Dejadme en los comentarios qué otra bebida o producto de la nevera española queréis que investigue a fondo la próxima vez, que con vuestras sugerencias siempre salen los mejores vídeos de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en España, sin filtros. Guión V2, registro histórico do processo de autoanálise. Não é a versão a narrar. 3008 palavras. Contagem exata via da UEC, W. Dentro do alvo de 3. 500 pedido por Vanessa. 0 dígitos. Verificado via busca de caracteres numéricos no texto final. Primeira marca, Cruzcampo. Nomeada aos 70 palavras. Tá com uns 28 a 150 ppm. Dentro do alvo do item 9. Saudação fixa e despedida. Fixa presentes. 0 parágrafos começando com Hicksmart. Verificado. Guião contínuo sem subtítulos internos. Pronto para narração por IA. Bienvenidos a Espanha sin filtros. Hoy, la OCU acaba de destrozar la cerveza, que seguramente tenéis ahora mismo en la nevera. Y lo que ha encontrado no os va a hacer ninguna gracia. 7 marcas y prácticas que tenéis que conocer antes de la próxima compra. Y de esas 7, solo 2 salen limpias del todo. Y la primera sorpresa es que no es ninguna cerveza rara ni desconocida. Es Cruzcampo, una de las marcas más consumidas de toda España. La Organización de Consumidores y Usuarios acaba de publicar su último estudio comparando más de 30 marcas de cerveza rubia de los supermercados españoles, analizando el etiquetado, el proceso de elaboración, la presencia de aditivos y, para cerrar, una cata a ciegas hecha por un panel de expertos que ni siquiera sabía qué lata tenía delante. Y en ese estudio, Cruzcampo Pilsen se lleva la peor puntuación de toda la comparativa, 60 puntos sobre 100. No es que sea la más cara del lineal, cuesta 72 céntimos la lata, pero ni con esas compensa, porque hay cervezas bastante más baratas que la superan con nota. De hecho, la que se lleva el primer puesto de todo el estudio es una marca blanca, Aurum, de Eroski, con 70 puntos sobre 100 y un precio de solo 31 céntimos. Justo detrás, en el podio, están Steinburg de Mercadona y Ramblers de Día, las dos rondando los 37 céntimos, menos de la mitad de precio que Cruzcampo y mejor valoradas. Así que si compráis esa lata roja por costumbre, porque es la que sale en la feria y en los anuncios del fútbol, hoy toca preguntarse si de verdad estáis pagando por calidad o solo por lo familiar que os resulta el nombre, para que os hagáis una idea de lo exhaustivo que es este estudio. La comparativa de cervezas rubias incluye más de 30 referencias distintas, desde las marcas de toda la vida como Mahou, Amstel o Estrella Galicia, hasta las marcas blancas de cada cadena de supermercados, todas sometidas exactamente a los mismos criterios y a la misma cata a ciegas. No hablamos de una encuesta de opinión ni de un ranking pagado por ninguna marca. Hablamos de laboratorio y panel de cata, comparando producto contra producto, sin que los expertos sepan en ningún momento qué lata tienen delante. Antes de seguir con la lista, guardaos esta regla, porque os va a servir para entender todo lo que viene después. Una cerveza de verdad solo necesita 4 ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Así se ha hecho la cerveza durante siglos en medio mundo, y así se puede seguir haciendo hoy sin ningún truco de laboratorio. El problema es que entre los cerveceros españoles es bastante habitual añadir también arroz o maíz para aligerar el cuerpo y abaratar costes, algo legal y declarado en la etiqueta, pero que ya empieza a alejarse de la receta original. Y en el caso de las cervezas sin alcohol, como vais a ver dentro de un momento, algunos fabricantes van todavía más lejos. Azúcar, jarabe de glucosa, aromas fabricados en un laboratorio, incluso extracto de lúpulo en lugar de la flor real. Cada uno de estos añadidos tiene una razón técnica y económica clarísima para el fabricante. Ninguno de ellos tiene una razón real para estar ahí si lo que buscáis es una cerveza como mandan los cánones. Y esta misma regla es la que vais a usar, sin daros cuenta, en cada una de las próximas entradas de la lista de hoy. Cuantos más ingredientes ajenos a estos 4 aparezcan en la etiqueta, más se aleja esa lata de lo que entendemos, desde hace siglos, por cerveza de verdad. Esto no es un capricho de bar de moda ni cosa de entendidos, porque la cerveza en este país es casi un ritual diario. Es la caña de después del trabajo, es la terraza del domingo a mediodía,
Es lo que se pide sin pensar cuando llega el fin de semana o cuando juega la selección. Es la ronda que paga alguien distinto cada vez. Es también la cerveza de la boda de un primo, de la comunión que se alarga hasta la noche, de la barra del bar de siempre, donde el camarero ya sabe lo que vais a pedir sin que digáis una palabra. Casi nadie se para a leer la etiqueta de una caña de menos de €1, porque parece que ahí no hay absolutamente nada que investigar. Y sin embargo, como vais a ver ahora mismo, hay diferencias reales, medidas y publicadas por una organización independiente, entre lo que promete el envase y lo que realmente os lleváis al estómago cada vez que abrís una lata. Seguimos con un producto que muchos de vosotros elegís pensando que es la opción responsable, la cerveza sin alcohol. La OQU ha analizado 23 referencias tostadas 0,0 de los supermercados españoles, 22 latas y una botella. Y lo primero que ha hecho en el laboratorio es comprobar si de verdad cumplen lo que prometen. Buena noticia. Las 23 son 0,0 de alcohol real. Ninguna engaña en eso. El problema empieza en la lista de ingredientes de varias de ellas. Turia sin alcohol se queda con 58 puntos sobre 100, una de las puntuaciones más bajas de todo el estudio. Y entre sus ingredientes aparece jarabe de glucosa y fructosa, es decir, azúcar añadido que no hace ninguna falta para fabricar cerveza, solo sirve para dar cuerpo y facilitar una fermentación más barata. Fijaos en algo, porque esto rompe una idea que quizás os habéis hecho hace un momento con lo de Cruzcampo y Aurum. No toda marca blanca es sinónimo de mejor opción, ni toda marca grande es sinónimo de peor. Falk, la cerveza sin alcohol de marca propia de Mercadona, empata justamente con Turia en 58 puntos, y también lleva azúcar añadido en su receta. Así que la lección de hoy no es marca grande mala, marca blanca buena. La lección es leer la etiqueta cada vez que cambiéis de paquete, venga de donde venga. La que se lleva el farolillo rojo de todo el estudio de sin alcohol es Ámbar 000, que aprueba por los pelos con solo 54 puntos sobre 100, la nota más baja de las 23 cervezas analizadas por el panel. No hay ningún susto de seguridad alimentaria en ninguna de estas tres. Quedaos tranquilos en ese sentido. Lo que hay es una cata a ciegas de expertos que las coloca constantemente en la cola de la clasificación, muy por detrás de otras cervezas sin alcohol que cuestan lo mismo o incluso menos en el lineal de al lado. Hay un último dato sobre el precio que conviene conocer antes de seguir. En las cervezas sin alcohol, las marcas de fabricante cuestan de media €2 con 47 céntimos por litro, frente a €1 con 34 céntimos de media en las marcas de distribución, prácticamente el doble. Y según la propia cata a ciegas de la OQU, esa diferencia de precio no viene acompañada de una diferencia de calidad igual de grande. Muchas veces pagáis casi el doble solo por el nombre que lleva la lata, no por lo que hay dentro. Quedan 2 trucos más que la OQU ha encontrado repartidos por buena parte de las 23 referencias analizadas y que no puedo colgaros a una marca en concreto porque el propio estudio los reparte entre varias sin dar siempre el nombre exacto. Así que lo más honesto es contároslo tal cual está y animaros a comprobar vosotros mismos la etiqueta del paquete que tengáis en casa. El primer truco, quitarle el alcohol a una cerveza también le quita buena parte de su aroma natural. Y para disimular esa pérdida, 9 de las 23 latas analizadas añaden aromas artificiales de fabricación, en lugar de dejar que el sabor salga solo del propio proceso de elaboración. El segundo truco es todavía menos conocido, y solo aparece en una de las 23 referencias, pero merece la pena que lo aprendáis a detectar. Sustituir la flor de lúpulo real, la de toda la vida, por extracto de lúpulo ya procesado. Es más barato y mucho más fácil de dosificar para el fabricante, pero aleja la cerveza de la manera tradicional de hacerla, la misma regla de los 4 ingredientes que os expliqué hace un momento. Ninguno de estos 2 trucos es ilegal, ni tiene por qué venir con una alarma roja en el envase. Así que la única defensa que tenéis de verdad es la costumbre de dar la vuelta al paquete antes de meterlo en el carro, en vez de fiaros solo de la palabra natural, escrita en grande en la parte de delante. Ya que hemos hablado de Cruzcampo al principio, guardaos este dato un momento, porque en un rato lo vais a necesitar. Cruzcampo nació en Sevilla en 1904, de la mano de los hermanos Tomás y Roberto Osborne Guesala, y durante casi un siglo fue una marca completamente sevillana e independiente. Mientras tanto, en Madrid, el Águila llevaba también décadas fabricando cerveza por su cuenta, hasta que en 1984 Heineken se quedó con 1/3 de sus acciones, casi 20 años antes de comprar también Cruzcampo. Cruzcampo, mientras tanto, empezó a cambiar de manos en 1991, cuando pasó a controlarla la cervecera internacional Guinness, y cambió del todo en el año 2000, cuando la neerlandesa Heineken compró el grupo casi entero,
más del 88%, por una cifra que entonces se pagó en pesetas y que hoy sonaría a palabras mayores. Esto es lo importante. Heineken ya controlaba desde mediados de los años 80 otra marca madrileña, El Águila, que es precisamente quien fabrica y distribuye Amstel en España. Cuando compró Cruzcampo, fusionó las dos compañías en una sola, con la misma logística y las mismas oficinas centrales, y le puso un nombre nuevo a todo el conjunto, Heineken España. Cruzcampo y Amstel llevan ya más de 2 décadas siendo, en el fondo, la misma casa. Aunque en el lineal del súper parezcan dos mundos completamente distintos. La séptima y última entrada de la lista negra de hoy no tiene que ver con una mala puntuación, sino con una palabra que quizás os hace pagar de más sin daros ni cuenta. Artesanal. Nómada y La Salve son 2 cervezas que se venden en España con toda la estética de cervecera pequeña e independiente, la que montan 2 amigos con ilusión en una nave diminuta. Y en parte nacieron exactamente así. Lo que muchos consumidores no saben es que Mahou San Miguel, el mismo grupo que fabrica Mahou, San Miguel, Alhambra y hasta el agua Solán de Cabras, tiene desde hace años una participación del 40% en las 2. No es ilegal, no es ningún engaño de etiqueta, y las cervezas pueden seguir siendo objetivamente buenas por dentro. Pero si pagáis el doble o el triple por una lata pensando que estáis sosteniendo a 2 amigos con una nave industrial pequeña frente a los grandes de siempre, merece la pena saber que detrás también está uno de los grupos cerveceros más grandes de todo el país. Es, de hecho, exactamente el mismo tipo de sorpresa que ya os conté hace poco con una marca de bacon en este mismo canal. El problema nunca es que la empresa grande esté detrás. El problema es venderos la ilusión de que no lo está. Este grupo es el mismo que en 1890 empezó siendo solo Mahou. Con el paso de las décadas fue sumando marcas una detrás de otra. San Miguel en el año 2000, la Canaria Reina poco después, Alhambra a mitad de esa misma década y hasta el agua Solán de Cabras. Así, poco a poco, se convirtió en el gigante que años más tarde también compró parte de cerveceras artesanas americanas. Y aquí hay una ironía que merece mención. La propia Mahou, la cabeza visible de todo este grupo, sacó una de las mejores notas del estudio de cervezas sin alcohol, con 74 puntos sobre 100. O sea que el problema de hoy nunca ha sido que un grupo grande fabrique mala cerveza. El problema es venderos una lata como si detrás no hubiera ningún grupo grande en absoluto. 7 motivos de alarma es mucha información de golpe, lo sé. Toca ahora la otra cara. Las 2 que, con los datos que tengo delante, sí se ganan de verdad la etiqueta de fiables. Y ninguna de las 2 es perfecta. Porque en cerveza, como en casi todo lo que hemos destapado en este canal, la diferencia real no está entre sana e insana. Está entre honesta y menos honesta con lo que de verdad os están vendiendo. La primera que aprueba con nota es Estrella Galicia, y no por casualidad. Su versión sin alcohol se lleva el primer puesto de las 23 analizadas por la OCU, con 84 puntos sobre 100, la mejor nota de todo el estudio, muy por encima de la segunda clasificada. Detrás de esta marca está Hijos de Ribera, una empresa familiar que lleva más de un siglo fabricando cerveza en Galicia, siempre bajo el control de la misma familia, sin pertenecer a ninguno de los grandes grupos multinacionales que hemos mencionado a lo largo del vídeo. A veces, la mejor señal de una cerveza de fiar no está en el presupuesto de publicidad, ni en cuántos anuncios veis en la televisión durante la Navidad. Está en cuántas décadas lleva la misma familia al mando sin vender la empresa al mejor postor extranjero. La segunda que aprueba es, precisamente, la marca de la que os pedí que os acordarais hace un momento, Amstel. En el mismo estudio de cervezas rubias donde Cruzcampo se hundía hasta el último puesto con 60 puntos, Amstel original se quedaba con una buena puntuación, bastante por encima. Y aquí está la vuelta de tuerca que cierra el círculo de hoy. Cruzcampo y Amstel salen literalmente de la misma empresa, Heineken España, con la misma fábrica y la misma logística detrás desde el año 2000. Una se hunde en la cata a ciegas de los expertos, la otra aprueba con nota, con el mismo dueño firmando las 2 etiquetas. Y eso, más que cualquier otra cosa que hayamos visto hoy, deja clarísimo que la diferencia nunca ha sido de quién es el dueño de la fábrica. Es de lo que de verdad hay dentro de cada lata concreta. Vale la pena aclarar algo importante antes de continuar. Ni Estrella Galicia ni Amstel están libres de toda crítica, y ninguna de las 2 os va a curar nada por beberla un domingo a mediodía. La diferencia entre las 7 cosas que evitar y las 2 que aprobamos hoy no es entre sano e insano. Es entre lo que os prometen en el envase y lo que de verdad os dan cuando la abrís. España no es un país cualquiera cuando hablamos de cerveza, así que merece la pena poner esto en su sitio antes de despedirme. El sector cervecero representa 1,3% de todo el Producto Interior Bruto del país y aporta 2,6% de toda la recaudación pública.
Genera, además, 540.000 empleos directos e indirectos y supone más de 5.200 millones de euros solo en gasto turístico relacionado con bares y terrazas. La producción del año pasado alcanzó los 41,5 millones de hectolitros, un pelín más que el año anterior. Y aún con esas cifras, el propio informe socioeconómico del sector, publicado este mismo año, confirma que el consumo por persona bajó más de un 4% durante el año pasado, un descenso que el sector achaca directamente a la contención del gasto por la inflación y a un cambio real en los hábitos de los españoles. No es un dato abstracto de informe de consultora. Significa que barrio a barrio, una caña de menos al mes ya se nota en las cuentas de un sector entero. Con un mercado que se contrae y consumidores que miden cada euro antes de gastarlo, cada vez tiene menos sentido pagar de más por una lata que ni siquiera gana en la cata a ciegas de los expertos. Aquí va un truco de 10 segundos para el próximo pasillo de cervezas del supermercado. Fijaos si en la lista de ingredientes aparece la palabra azúcar, jarabe de glucosa, aroma o extracto de lúpulo, y comparad siempre el precio por litro, nunca el precio por lata suelta, porque ahí es exactamente donde se nota la diferencia entre pagar por publicidad y pagar por producto real. Antes de despedirme, quiero haceros una pregunta directa, porque de verdad me interesa leer vuestras respuestas en los comentarios. De las 7 cosas que hemos visto hoy, ¿cuál os ha sorprendido más? ¿Que Cruzcampo saque la peor nota de todo el estudio? ¿Que Cruzcampo y Amstel sean en el fondo la misma empresa desde hace más de 20 años? ¿O que una cerveza artesanal pueda tener a uno de los grandes grupos cerveceros como socio al 40%? Y si no os apetece escribir un párrafo entero, contestad al menos con un sí o un no bien clarito. ¿Mirabais la etiqueta de la cerveza antes de ver este video? Si la próxima vez que abráis una lata os acordáis de esta lista, dadle a like y pasádsela a quien hace la compra en vuestra casa, que así sé que merece la pena seguir destapando estas historias de dueños ocultos y letras pequeñas. Dejadme en los comentarios qué otra bebida o producto de la nevera española queréis que investigue a fondo la próxima vez. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en España sin filtros.